Hola, buenas noches, amados hermanos. Un gusto saludarles en este día. Ya tenía algún tiempo que no podía compartirles de una meditación de la palabra del Señor, pero espero que lo retomemos otra vez. Han sido por razones ajenas a nuestra voluntad, problemas de la red aquí en esta zona que no hay, hasta la fecha no hay. Entonces vamos a tratar de explicar brevemente para compartirles este mensaje de la palabra del Señor. Es una reflexión que se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, un evangelio que nos habla sobre Jesucristo. Entonces quiero compartirles cuando Jesús, ¿verdad? Jesús va hacia el camino que él se propuso a desarrollar. Recordemos que él trabajó de una manera insensata, sin cesar, perdón. Él trabajó sin cesar toda Galilea. Este pasaje que vamos a leer, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 11, al 10, nos habla del poder de Cristo. Jesús trabajó, lo hizo para cumplir primeramente la voluntad del Padre y después lo hizo porque su deseo de Jesús era restaurar la vida del ser humano. Hoy vamos a aprender que a través del poder de Cristo, a través de su poder, cómo es que Él nos da consuelo y esperanza. Todos estamos muy preocupados por todo lo que está pasando. El mismo gobierno está preocupado. Pero nosotros los cristianos tenemos una gran esperanza. No se olvide de que hace 2000 años que Jesús vino y que caminó por las calles de Galilea, por los poblados, por las provincias. Él estuvo trabajando arduamente, sin cesar. Y cuando abrimos el Evangelio nos demuestra, nos revela ese Jesús que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús, después de haber hecho algunos trabajos, después de dar el monte del sermón del monte, Jesús se dispone a seguir su obra. Ahí en el capítulo 7 de Lucas encontramos que él dice, después que hubo terminado todas sus palabras, es decir, de discípulos que los había escogido, entró en Capernaum. Capernaum era lugar donde él tenía su casa. Él a veces dormía ahí, a veces iba a Genezaret, a Nazaret, como lo vamos a ver después, fue a Naín y regresaba y entraba y salía de Capernaum. Ahí era su lugar de estancia, pasaba la noche, lugar donde trabajaba arduamente, porque era un lugar tan propicio, tan estratégico para anunciar el Evangelio y mostrar su poder. Jesús va y dice el versículo 2 que el siervo de un centurión, a quien éste amaba, estaba enfermo y a punto de... Estoy en Lucas 7, versículo 2. Estaba el centurión, pero el centurión era romano y los romanos no se llevaban bien con los judíos. Los romanos eran opresores, pero este centurión, por la gracia de Dios, al escuchar de la fama, al escuchar del trabajo, al escuchar el mensaje de Jesucristo, creyó. Lo que muchos cristianos no hacemos, incluso hay mucha gente que no es cristiana y cree en Jesús. Hoy en estos tiempos de pandemia, de epidemias, de crisis económicas, sociales, morales, muchos matrimonios ya están enojados, estresados con sus hijos, entre ellos mismos. Cristianos, constancia de sin fe. Y hay muchos que no son cristianos y que por la gracia de Dios
son más Cristo. ¿Por qué? Porque creen. Entonces, esta es una gran enseñanza y una gran muestra de que nos es necesario en estos tiempos solamente creer en Cristo, hermanos. No hay más ayuda, no hay mejor ayuda que el mismo Señor Jesucristo. Dice el texto que este centurión, versículo 3, cuando oyó hablar de Jesús, envió a ancianos. Este era un centurión, se le llamaba centurión porque tenía a su cargo 100 soldados romanos. La gracia de Dios lo había tocado y escuchó del mensaje de Jesús, el evangelio del reino, el evangelio de la esperanza. Vio el poder de Cristo, supo del amor de Dios. Entonces le dijo a sus ancianos, y díganle a Jesús, ruéguenle, dice el versículo 3, al final del versículo 3 dice, rogándole que viniesen a sanar a su siervo. Estos pues fueron, en esa obediencia al centurión romano, fueron y le dijeron a Jesús, le rogaron, le insistieron. Jesús, cuando hay necesidad del alma, cuando hay necesidad de conocer de la gracia de Dios, uno busca. Dice el profeta Isaías, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Busquen a Jesús, busquen a Dios mientras cerca. Hoy estamos vivos. Hoy es una gran oportunidad para mirar a Jesús. No mire usted el problema. No mire usted el contorno. No mire usted la situación. Si usted mira la situación, el problema, la crisis, la pandemia, que si se va a quitar o no se va a quitar, que si tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta pandemia o no. No, usted mire más allá. Mire a Jesucristo. Este centurión vio a su siervo, a su muchacho, a su soldado enfermo, pero él miró más allá. No estamos alabando al centurión, sino la gracia de Dios que movió al centurión. Podremos tanto pedirle al Señor que nos dé de su gracia para que la gracia nos lleve a mirar a Jesús. Y cuando uno mira a Jesús, entonces hay una esperanza muy grande. Una esperanza muy grande. Le rogaron a Jesús, Señor, nuestro centurión tiene un problema, está dolido, está triste, está angustiado, no sabe qué hacer. A su ayudante, a su soldado, al muchacho que lo ayuda, está caído, está muy enfermo, está muy grave y eso le causa tristeza a este hombre. Él nos mandó para que viniera, le rogaron. Es más, hasta le dijeron al Señor Jesucristo en el versículo 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, le pedían, Señor, ¿qué ansiedad es esa? Es la ansiedad que nos hace falta. Señor, ven, mira, Él es bueno, Él es digno, dice que le concede el versículo 4, porque ama a nuestra nación. O sea, es soldado, es romano y está a las órdenes de Herodes. Y si Herodes le manda que haga algo, no lo hace porque ama a los judíos, ama al pueblo cristiano. Es más, dice, hasta nos ayudó a edificar una sinagoga. Él cree en Dios, quizá ha estado equivocadamente o muy alejado, pero ahora te conoce y quiere acercarse a ti. Y quiere que vayas. Jesús pudo haber dicho, ¿y yo por qué? Que venga Él. Yo soy judío, yo no tengo nada que ver con los romanos. Yo primeramente estoy para predicar a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, pero no, amado hermano, no, amada hermana. Jesús no mira la apariencia. Él no hace acepción de personas. No importa quién seas, Él va. Basta que uno le diga, Señor, que aprendió de su abuelo,
Él le dijo, oye, abuelo, ¿y cómo puedo saber que Dios está cerca? Y su abuelo sabiamente, con sus limitaciones, le dijo, hijo, te voy a hacer lo que yo hago, te voy a decir lo que yo hago. Y lo que yo hago en él. Y con una oración sencilla le digo que tengo necesidad. Y cuando hago esa oración en Cristo Jesús, tengo la certeza de que Él está ahí, de que Él me está escuchando. Dice, y esa oración, pastor, aún toda la aprendí cuando tenía 9 años. Ahora tengo 45 años y todavía sigo pensando en esas palabras, de que basta con inclinar nuestro rostro y pensar en Jesús, y el Espíritu Santo va a aplicar esa fe en nuestro corazón y nos va a dar la certeza de que Jesús está ahí. Entonces hay que buscarlo nada más. Hay que pensar en Jesús y Él se acerca. Él es poderoso. Él es omnipotente. Así como está sosteniendo este universo, también está sosteniendo a muchos hermanos en otro país y también nos está sosteniendo a nosotros. Eso es lo que tenemos que estar seguros del poder de Cristo. Eso es lo que este hombre, por la gracia de Dios, le dijo a Jesús. Jesús le dijo, sí, voy a ir. Voy a ir. Dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, el centurión reconoce a Jesús como Dios, le dice, Señor, Adonai, dueño, reconociendo a Jesús como Dios, como el Dios todopoderoso, pero el Dios que está cercano, que lo puede oír, que lo puede escuchar y que puede entenderlo. El centurión le dijo, que no venga a mí, que no se moleste, pues no es romano. Soy romano y los romanos pues no se llevan bien con los judíos. Pero la gracia infinita de Cristo, la gracia está abierta para todos. No importa que hayas cometido un error, un pecado, te hayas enojado. La gracia de Dios se abre y está abierta siempre. Solo hay que buscarla. Siempre hay que buscarla nada más. La gracia ahí está. La bondad de Dios, el cuidado de Dios, la paciencia de Dios. Está abierta todos los días, todos los tiempos, todos los años, a cualquier momento. Solamente hay que reconocerla. Que sin esa gracia no podemos hacer nada. Pero que con esa gracia Dios puede llenar mi refrigerador. Dios puede llenar tu refrigerador, sustentar tu mesa, cuidarte, proteger. Que con esa gracia Dios, conforme a su bendita voluntad, y a los tuyos. No se desesperen. Confiemos en el Dios Todopoderoso. Y dice, no soy digno, dice el versículo 6, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque, versículo 7, porque lo que ni aún me tuve por digno venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Basta con que Jesús dé su palabra de poder. Basta que nosotros creamos en esa palabra de poder. Entonces Jesús dijo, ¿no quieres que vaya? No, nada más da tu palabra de poder. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y basta que tú digas sana, basta que tú digas cuídalo, basta que tú digas protégelo, levántalo. Con eso es suficiente. Dice, porque yo soy centurión y tengo a mi cargo gente. Y a uno le digo ve, a uno le digo haz esto y obedece. Es palabra de poder y de autoridad. Solamente di tu palabra de poder. Y Jesús al oírlo, dice el versículo 9, Jesús se maravilló de él, se sorprendió, no de este hombre en sí, sino de la fe que Dios, su Padre, había puesto en este centurión para que creyera. Cómo Dios abre la verdadera fe. Dios abrió la fe de este hombre y este hombre la dio.
La fe en sí no tiene significado si no la dirige a Cristo. Dirija su fe a Cristo. Él es poderoso. Él está al pendiente de nosotros. Él domina. Él no nos va a destruir. Él nos va a guardar. Pero solamente hay que creerle. Y con Él, piense en Él, ruéguele a Él, suplíquele a Él, y Él lo hará. Jesús se maravilla, Jesús se goza cuando usted le pide sus necesidades, cuando usted le expresa sus angustias, sus enojos, sus molestias. Jesús se complace en atender. Jesús se maravilla. Es una grandeza saber eso, que Jesús se maravilla, se goza porque usted se acerca y confía en Él. Hagámoslo. Y Jesús dijo, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni a él he hallado tanta fe. Amados hermanos, solamente necesitamos eso, que con fe renovada acérquese a Jesús y Él se maravilla de que usted se acerque a Él. Él se goza de que usted se acerque en Él. Recuerde que la gracia y la bondad y el poder de Cristo están abiertos para todos. Le invito a que se los 7. Nos vemos para la próxima. Les prometo que estudiaremos sobre cómo es que Jesús y por qué Jesús resucitó al hijo de esta viuda de la ciudad de Naín. Dios les bendiga. Me dio un gusto volver a entrar a sus obras. Bendiciones.